Bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a trabajar el tema de las disoluciones y para eso hay dos cosas que tenemos que saber. Dos términos importantes, soluto y disolvente. Una disolución es una mezcla homogénea. Ya hemos definido en los vídeos anteriores lo que es una mezcla y hemos dicho que la mezcla podría ser o bien heterogénea o bien homogénea. Y hemos dicho que las heterogéneas, los componentes se pueden ver a simple vista, mientras que las homogéneas no. Sin embargo, había una cosa en medio, que eran los coloides, que no podían ser observados a simple vista, pero sí a través de una lupa o un microscopio. Cuando no se pueden observar ni con microscopio ni lupa, hablábamos de una mezcla homogénea. Bien, pues en esta mezcla homogénea la definimos como una mezcla, valga la redundancia, de varias sustancias en proporción variable. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tenemos, por ejemplo, agua. Aquí podemos echar pues 2 litros de agua y le podemos poner 300 gramos de sal. Si lo movemos bien, lo mezclamos bien, llega un momento en que la sal se mete dentro del agua y no la podemos ver. Eso es una mezcla homogénea. Vale. Bien, la mezcla homogénea puede hacer dos cosas. Esto es importante, ¿vale? El punto de fusión y el punto de ebullición. Recordad que el punto de fusión es la temperatura a la que se hace sólido, mientras que el punto de ebullición es la temperatura a la que se hace gas. Tú tienes agua, el punto de fusión del agua, la temperatura a la que se hace sólida, es 0 grados centígrados, mientras que el punto de ebullición, la temperatura a la que hierve, es 100 grados centígrados. Vale. Bueno, pues una mezcla homogénea, tú la puedes poner también a calentar, tú puedes poner aquí un mechero y llega un momento en que hierve. O puedes congelarla y se hace sólida. Vale, pues dependiendo de la cantidad de sustancia que hayas disuelto, eso, dependiendo de esa cantidad, el punto de fusión y el punto de ebullición varían. No es siempre el mismo. Si tú tienes agua, solamente agua, nada más que agua, el punto de fusión es 100 grados centígrados y el punto de congelación es 0 grados centígrados. Siempre. Para el agua siempre es esa. Sin embargo, si lo que tengo es agua con sal, ese punto va cambiando dependiendo de la cantidad de sal que tenga. Cuando el punto de fusión y el punto de ebullición es siempre el mismo, eso recibe el nombre de sustancia pura. Mientras que si en esa mezcla homogénea el punto de fusión y el punto de ebullición varían, lo que tenemos es una disolución. Vamos a aclarar esto mejor. Fijaros, la materia homogénea, si tenemos varias sustancias, aquí por ejemplo tenemos agua y sal o agua y azúcar, ¿vale? Eso recibe el nombre de disolución. Y también, al mismo tiempo, el punto de fusión y el punto de ebullición cambian, dependiendo de la cantidad de agua, de sal o de azúcar que hayamos metido en el agua. Sin embargo, cuando la mezcla homogénea está formada por un único componente, como es este caso, el agua, el punto de fusión y el punto de ebullición es siempre el mismo, no cambia. Eso se llama sustancia pura. La cantidad de materia que metemos en el agua, ¿vale?, va a hacer que los puntos de fusión y de ebullición cambien.
en esta disolución, en esta mezcla homogénea, el elemento que está en mayor proporción, la que tiene mayor cantidad, en este caso es el agua, se llama disolvente. Mientras que el que está en menor cantidad, que en este caso es la sal o el azúcar, se llama soluto. ¿Vale? Entonces, con respecto a las disoluciones, tener en cuenta esto. Se tratan de mezclas homogéneas de dos o más sustancias. Y que además el punto de fusión y el punto de ebullición cambian en función de la cantidad que haya de una y de otra sustancia. Si metemos más sal, el punto de fusión o ebullición va a variar, que si metemos, y va a ser diferente si metemos menos cantidad de sal. El elemento que está en menor proporción, el que hay menos cantidad, se llama soluto, mientras que el que tiene mayor cantidad se llama disolvente. Si lo que tenemos es una única sustancia, como poníamos de ejemplo el agua, o por ejemplo el alcohol etílico, el que te echas a las heridas, si cogemos y tenemos aquí solamente una sustancia, eso se llama sustancia pura, no es una disolución. Y en las sustancias puras ocurre que el punto de fusión y el punto de ebullición siempre es el mismo. Si se trata del agua, el punto de ebullición siempre son 100 grados, porque no va a variar con nada, y el punto de fusión, el punto en el que se hace sólido, son 0 grados centígrados siempre. Recordad eso. Entonces, hay una fórmula matemática que tenemos que aprendernos que se llama concentración. Y eso es muy importante porque nos da una idea y nos dice cuánta cantidad de materia tenemos en el volumen de agua o de líquido en el que se ha disuelto la cosa. Mirad esto. Si yo cojo aquí y meto 300 gramos de sal, ¿vale? En 2 litros, pues tendré más sal que si meto, por ejemplo, 150 gramos aquí. Y si meto 500 gramos, habrá más sal que si meto 300. Entonces, el concepto de concentración se llama así. Vamos a ponerlo aquí que lo veamos claro. La concentración de una disolución, ¿vale?, es la división entre la masa del soluto, hemos dicho que el soluto es el que tiene menos cantidad, partido por el volumen de la disolución. M sub S, masa del soluto, partido por el volumen de la disolución. A esta división, le llamamos concentración. Y nos da una idea de la cantidad de sal o de azúcar o de lo que sea que hemos metido ahí. Ojo que estamos diciendo volumen de disolución, no volumen de disolvente. Por ejemplo, supongamos que tenemos 300 gramos de sal, ¿vale? Una vez que hemos metido la sal, el volumen total vamos a suponer que sean 2 litros, ¿vale? Pues entonces, la concentración de este ejemplo sería los 300 gramos divididos entre los 2 litros de disolución, ¿vale? Estos son 150 gramos por litro. Nos está dando una idea de la cantidad de sal que hay en esta disolución. Si cogemos y hacemos otra disolución y tenemos, por ejemplo, en vez de 300 gramos de sal, tenemos 100. En 2 litros también, vamos, para que nos salga el número exacto, ¿no? Vamos a suponer que también sigue siendo 2 litros, pues aquí
la concentración sería 50 gramos por litro. Es decir, que la primera disolución es más concentrada, está más salada, es lo que quiere decir, que la segunda. Para poder decir que está más concentrada, que es más fuerte, que tiene más cantidad de solutos, es para lo que se utiliza el concepto este de concentración. Masa de soluto dividido por volumen de la disolución. ¿Vale? No del disolvente, de la disolución. Pues bien, hay una cosa nueva que también tenemos que saber. Y es que, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo que hemos hecho, ¿no? El vaso de agua donde metemos sal. ¿Vale? Si ponemos una cucharita pequeñita y lo movemos bien, pues se disuelve totalmente. No se aprecia la sal porque se ha disuelto completamente. Cuando esto ocurre, se dice que tenemos una disolución diluida. Quiere decir que todo el soluto se ha mezclado bien con el disolvente, se ha disuelto perfectamente. Si echamos demasiada sal y movemos, llega un momento en que hay sal que se queda aquí abajo y no se puede disolver, porque la disolución no acepta más sal, está completamente llena. Eso se llama una disolución sobresaturada. Quiere decir que ya no aceptan más sal. Es imposible mezclarlo. Las moléculas de sal con las moléculas de agua en una disolución se han mezclado de tal forma que ya no hay sitio para meter más. La sal que tú le sigues echando se queda depositada en el fondo, no se mezcla, se acabó, no se disuelve. Y hay un tercer concepto que es el de disolución saturada. Disolución saturada quiere decir que es aquella disolución en la que tú ya has echado la cantidad máxima de sal que acepta. Toda la sal que has echado está mezclada, pero si le echas un poco más, esa ya no se va a poder mezclar, se va a quedar en el fondo. Es la cantidad máxima de soluto que acepta la disolución, el disolvente. Cuando tú le echas más, ya no puedes disolverlo. Entonces, si has echado una cantidad pequeña que se ha disuelto completamente, la disolución está diluida. Si te has pasado y has echado demasiada sal o cualquier otro tipo de soluto, estoy hablando de sal porque es el ejemplo que he puesto, pero estamos hablando de una disolución, es decir, de un soluto en un disolvente, el que sea. Si te has pasado y has echado demasiado, entonces la disolución está sobresaturada. Y el punto en el que está la máxima cantidad posible de soluto que puedes disolver, el punto en el que si le echas más ya no se va a poder disolver, ese se llama disolución saturada. Para poder hablar de disolución diluida, saturada y sobresaturada, tenemos que saber lo que es la concentración, que la hemos definido, la concentración de la disolución la hemos definido como la masa del soluto partido por el volumen de la disolución. Recordar esto. Nos queda el último concepto, que es el concepto de solubilidad. Solubilidad. Una disolución es más soluble, un soluto es más soluble que otro cuando se puede coger más cantidad de soluto y disolverlo en ese disolvente. Por ejemplo, si cogemos agua y le metemos una sustancia A dentro y la podemos disolver completamente y sin embargo cogemos la misma cantidad de agua
y le metemos una sustancia B y no podemos disolver la misma cantidad, decimos que la sustancia que más cantidad acepta es más soluble que la otra. La otra tiene más dificultad para disolverse. Pues la solubilidad es el concepto ese. La máxima cantidad de masa de soluto, la cantidad máxima de soluto que puedo, expresada en gramos, que puedo disolver en 100 gramos de disolvente, por cada 100 gramos de disolvente, la cantidad máxima de soluto que puedo disolver se llama solubilidad. Si, por ejemplo, aquí tengo 100 gramos de disolvente, de agua, ¿vale? 100 gramos de agua. Y en estos 100 gramos de agua puedo, por ejemplo, disolver 32 gramos de la sustancia A. Y sin embargo, en otros 100 gramos de agua solo puedo disolver 17 gramos de la sustancia B, decimos que la sustancia A es más soluble que la sustancia B. Se puede disolver mejor que la sustancia B. ¿Vale? Pues la cantidad máxima de soluto expresada en gramos, ¿vale? No olvides eso, que se pueden disolver en 100 gramos de disolvente es a lo que llamamos solubilidad.